Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la incógnita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Saludos, queridos estudiantes. Como de costumbre en la clase de matemáticas, su maestro y amigo Iván Tejeda, entusiasmado de saber que todos están bien, saber que cada uno se está cuidando como debe en estos tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir.
Mi deseo es que tras estos días de asueto de Semana Santa hayan disfrutado sus vacaciones y estemos dispuestos a continuar nuestro recorrido en el mundo de las matemáticas. Hoy estaremos realizando un amplio repaso que nos permitirá recordar las clases pasadas, específicamente desde los números complejos hasta el inicio de las derivadas. Esto nos permitirá refrescar tan interesantes contenidos. ¿Listos? ¡Vamos a trabajar! Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. Iniciamos nuestro recorrido hablando de los números complejos. El conjunto de los números complejos, tal como puedes ver en el diagrama, abarca todos los demás conjuntos numéricos que has conocido hasta ahora en tu aprendizaje de las matemáticas. Puede decirse que todos los números con los que has trabajado en matemáticas hasta ahora son complejos. Uno de los pioneros en desarrollar el conocimiento de estos números fue el filósofo y matemático francés René Descartes. Descartes denominó a estos números las raíces cuadradas de los números negativos como números imaginarios. Más adelante, el matemático suizo Leonhard Euler fue el primero en emplear la notación que todavía hoy se emplea para designar a los números imaginarios. Euler definió la unidad de los números imaginarios de la siguiente manera: i es igual a raíz de menos 1, es decir, que i es la unidad imaginaria. Tal como estableció Euler, i equivale a la raíz cuadrada de menos 1. En consecuencia, queda claro que i a la 2 es igual a menos 1, por lo que podemos decir que i es la solución de la ecuación x a la 2 igual a menos 1. La unidad imaginaria i nos permite encontrar soluciones de muchas ecuaciones que no tienen solución en los números reales. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular otras potencias de la unidad imaginaria? ¿Qué debemos hacer si queremos calcular i a la 3, i a la 4 o cualquier otra potencia de i? Presta atención. Podemos hacer estos cálculos empleando las propiedades de los exponentes. Al calcular potencias de i, se pueden aplicar las propiedades de los exponentes que sabemos que son verdaderas en el conjunto de los números reales, siempre que los exponentes sean enteros. Cálculo de i a la 0. Sabemos que todo número elevado a la 0 es igual a 1, por lo tanto, i a la 0 es igual a 1. Cálculo de i a la 1. Esta potencia tampoco es necesario demostrarla, ya que todo número elevado a la 1 equivale a la misma cantidad, así que i a la 1 es igual a i. El cálculo de i a la 2 ya está demostrado por la definición de la raíz de menos 1, por tanto i a la 2 es igual a menos 1. Cálculo de i a la 3. Sabemos que i a la 3 es igual a la multiplicación de i a la 2 por i a la 1, sabiendo que en la multiplicación de bases iguales se suman los exponentes, así que esto va a ser igual a menos 1 por i, que es igual a menos i. Ante esto podemos decir que si el número de veces que se repiten los resultados es 4, entonces para cualquier potencia de la unidad imaginaria dividimos dicho exponente entre 4 y el residuo de la división será igual a la potencia dada. Recuerda hacer la división de la forma tradicional y sustituir el residuo de la operación, ya sea 0, 1, 2 o 3, en el exponente de i e igualar al valor correspondiente de la tabla. I a la 0 igual a 1, i a la 1 igual a i a la 2 igual a menos 1 e i a la 3 igual a menos i. Ya tenemos claro qué son los números imaginarios y por qué son importantes. Sin embargo, nos queda una pregunta por responder. ¿Qué es un número complejo?
Un número complejo es cualquier número que pueda escribirse como A más BI, donde I es la unidad imaginaria y A y B son números reales. Al número A más BI le llamamos número complejo en forma binómica. Ahora bien, el opuesto del complejo A más BI es el complejo menos A menos BI, es decir, el número complejo que tiene signos opuestos. Hallar el opuesto de un complejo es multiplicarlo por -1 y así cambian los signos del complejo dado. Donde el complejo tiene signo positivo, pasa a ser negativo y viceversa. Veamos algunos ejemplos. El complejo 7 más 3i, su opuesto será -7 menos 3i. El conjugado de un número complejo a más bi es el complejo a menos bi, es decir, el número complejo que tiene signo opuesto, pero solo en la parte imaginaria. Veamos un ejemplo. El complejo -5 más 3i, su conjugado es -5 menos 3i. Operaciones de números complejos en forma binómica. Para efectuar la adición de dos números complejos en forma binómica, solo hay que sumar sus partes reales y sus partes imaginarias respectivamente. Esto implica que si se va a efectuar la adición de los complejos A más BI y C más DI, se procede de la siguiente manera. A más BI más C más DI será igual a A más C más B más D por I. Para efectuar la sustracción de dos números complejos en forma binómica, solo hay que efectuar la adición del complejo minuendo con el complejo opuesto del sustraendo. Esto implica que si se va a efectuar la sustracción de los complejos A más BI y C más DI, se procede de la siguiente manera. A más BI menos C más DI será igual a A más BI más menos C menos DI, y esto a su vez será igual a A menos C más B menos D por I. Multiplicación de números complejos en forma binómica. Al multiplicar números complejos, conviene recordar que las propiedades que usamos al realizar operaciones aritméticas con números reales funcionan de manera similar para números complejos. También podemos enfatizar que el correcto uso de la ley de los signos es indispensable para operar las multiplicaciones de números complejos en forma binómica. La multiplicación de dos números complejos dados, A más BI y C más DI, expresados en la forma binómica, se opera de acuerdo con la siguiente fórmula. A más BI por C más DI será igual a AC menos BD más AD más BC por I. División de números complejos en forma binómica. La división de dos números complejos expresados como fracción se efectúa multiplicando tanto el numerador como el denominador de dicha fracción por el complejo conjugado del denominador y posteriormente realizando las simplificaciones correspondientes hasta expresar el resultado de la forma A más BI. Es decir, si se va a efectuar la división de A más BI entre C más DI, se realizan los siguientes pasos. Para A más BI dividido entre C más DI va a ser igual a A más BI por C menos DI dividido todo esto entre C más DI por C menos DI. En el numerador tendremos AC más BD más BC menos AD por I, y en el denominador tendremos una suma de cuadrados, es decir, el cuadrado de la primera, que es C al cuadrado, más D al cuadrado. Esto a su vez será igual a AC más BD dividido entre C a la 2 más D a la 2 más BC menos AD dividido entre C a la 2 más D a la 2 por I. Representación gráfica de números complejos. Ha llegado el momento de recordar cómo se representan los números complejos de forma gráfica.
De la misma manera en que se emplea el plano cartesiano para visualizar el conjunto de números reales, podemos utilizar el plano complejo para visualizar el conjunto de los números complejos. El plano complejo o plano gaussiano consta de dos líneas rectas numéricas que se intersecan en un ángulo recto en el punto 0,0. La recta numérica horizontal que conocemos como el eje X en el plano cartesiano es el eje de los números reales. La línea recta numérica vertical, el eje Y en el plano cartesiano, es el eje imaginario. Cada número complejo puede representarse como un punto en el plano complejo. Por ejemplo, consideremos el número 3 menos 5i. Este número, que también se expresa como 3 más menos 5i, tiene una parte real 3 y una parte imaginaria menos 5. La ubicación de este número en el plano complejo es el punto que corresponde a 3 en el eje real y a menos 5 en el eje imaginario. Así que el número 3 más menos 5i se asocia con el punto 3, menos 5. En general, el número complejo a más bi corresponde al punto a, b en el plano complejo. Módulo de un número complejo. El módulo o valor absoluto de un número complejo corresponde a la distancia en el plano gaussiano entre el punto hallado y el origen del plano en 0,0. El módulo se designa como valor absoluto de z, porque se trata del valor absoluto y el resultado siempre será positivo. Para r igual a valor absoluto de z, será igual a su vez a la raíz cuadrada de a a la 2 más b a la 2. Si se aplica el teorema de Pitágoras al triángulo formado por las coordenadas de un número complejo, como se ve en la siguiente figura, se obtiene la fórmula para calcular el módulo de un número complejo. Argumento de un número complejo. El argumento de un número complejo es el ángulo positivo, el cual gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, que forma el vector con la parte positiva del eje real. Se designa por argumento de z igual al ángulo y se calcula mediante la siguiente fórmula, dependiendo el cuadrante en el que se ubique el número complejo. Fórmula para hallar el argumento si el complejo se encuentra en el primer cuadrante. Ángulo es igual al argumento de z, que será igual a arco tangente de b sobre a. Del mismo modo que debemos tener pendiente los signos para cada cuadrante, debemos tener pendiente que la fórmula para calcular el argumento varía dependiendo del cuadrante en que se encuentre el ángulo. Luego de tratar los números complejos, su forma binómica, la unidad imaginaria, operaciones con complejos, gráficos y el cálculo del módulo y el argumento, abordaremos el tema de los límites. El límite de una función en un punto es el valor al que se va aproximando esa función cuando x tiende a un determinado punto, pero sin llegar a ese punto. Se representa de la siguiente manera. El límite de f de x cuando x tiende a 0 es igual a L o al límite. Significa que cuando x tiende al punto x sub 0, el valor de la función se va aproximando a L. Por tanto, el límite de esa función cuando x tiende a x sub 0 es igual a L. Gráficamente quedaría de la siguiente manera. Si te das cuenta, conforme nos vamos aproximando al valor x sub 0 en el eje x, en el eje y el valor de la función se va aproximando al valor L. X puede tender a cualquier valor desde menos infinito hasta más infinito, ambos incluidos, y el límite de una función también puede ser desde menos infinito hasta más infinito, ambos también incluidos. ¿Cuál es el límite de la siguiente función? F de x igual a x a la 2 más 2x más 1 cuando x tiende a menos 1.
podemos observar cómo la gráfica de la función se aproxima al punto cero en el eje Y cuando los valores de x se van aproximando al punto -1 en el eje X. Propiedades del límite de funciones. Las propiedades de los límites son operaciones que se pueden emplear para simplificar el cálculo del límite de una función más compleja. Al tratarse de operaciones, también se le denomina álgebra de los límites. Estas propiedades son utilizadas para trabajar todos los ejercicios que tienen que ver con límites. Límites indeterminados 0 entre 0 por factorización. Al resolver un límite aplicando el método o la propiedad de sustitución y el resultado nos da 0 sobre 0 o x sobre 0, donde x representa cualquier número, se dice que dicho resultado es indeterminado. Por tal razón, debemos emplear métodos que nos permitan llegar a un resultado satisfactorio o real. Por lo general, los métodos de factorización que más se utilizan son factor común, diferencia de cuadrados, suma o diferencia de cubos, trinomios del tipo x a la 2 más bx más c y ax a la 2 más bx más c. Refresquemos la memoria viendo el ejercicio que resolvimos en la clase de límites indeterminados, donde aplicamos factor común en el numerador de nuestra función y diferencia de cuadrados en el denominador. Tenemos en este momento un caso muy particular de límites. Si te fijas, en el numerador podemos factorizar como factor común y en el denominador tenemos diferencia de cuadrados. Vamos a resolver este ejercicio para ver el resultado del mismo. Recuerden identificar la indeterminación, en este caso sería x menos 8 nuestra indeterminación. No lo vemos claramente aquí, pero luego de la factorización vamos a encontrar nuestra indeterminación. Entonces decimos que esto es igual y factorizamos nuestro numerador como factor común. Un número que divida al 3 y al 24 es el mismo 3. X en el primer elemento y x en el segundo, también tomamos entonces una x. Abrimos paréntesis y decimos que si tomamos 3x del primer término, entonces nos queda una x menos 24 entre 3 es a 8. Y como tomamos una x y ya está puesta aquí, nos queda x menos 8. En el denominador entonces tenemos diferencia de cuadrados, factorizamos como sabemos, raíz cuadrada del primer elemento, x a la 2 es x, para ambos paréntesis, más en el primero menos en el segundo. Raíz cuadrada de 64 es 8 en ambos paréntesis. Esto es igual a su vez. Entonces vamos a resolver ahora eliminando si aparece nuestra indeterminación x menos 8. Como vemos, está como factor en el numerador y como factor en el denominador. Por ende, eliminamos x menos 8 con x menos 8. Nos queda en el numerador 3x sobre x más 8. Esto es igual, sustituyendo la variable x por su valor que es 8, a 3 multiplicado por 8 sobre 8 más 8. Igual a 3 por 8, 24, sobre 8 más 8 es 16. Si nos fijamos en esta fracción, podemos reducirla haciendo simplificación en ella. En este caso podemos sacarle octava tanto al 24 como al 16 y decimos octava de 24 es 3 y octava de 16 es 2. Nos queda como resultado 3 medio. Te invito a continuar repasando las clases que ya tienes de los límites, sus propiedades que son muy importantes tener siempre presente, los casos de factorización y las indeterminaciones. A continuación, hablaremos acerca de las derivadas. Derivada de una función en un punto.
La derivada de la función f de x en el punto x igual a a es el valor del límite, si existe, de un cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a cero. La forma general de este concepto se escribe derivada de f de a es igual al límite cuando h tiende a cero del incremento de y sobre h, a su vez es igual al límite cuando h tiende a cero de f de a más h menos f de a sobre h. La derivada, en el caso de una función real de una variable real, es el resultado de un límite y representa geométricamente la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Su representación gráfica es esta. Y para hablar y aclarar todas estas definiciones de derivada, recordemos los conceptos de recta tangente y pendiente de una recta. Recordemos que una recta tangente no es más que aquella línea recta que toca la circunferencia, o sea, un arco o una curva, en un solo punto. Es decir, que la línea tangente apenas toca la curva. Y definimos la pendiente como la inclinación que tiene la recta tangente con respecto al eje de las abscisas. La pendiente se denota con la letra m. Si m es mayor que 0, la función es creciente y el ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje x es agudo. Si m o la pendiente es menor que 0, la función es decreciente y el ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje x es obtuso. Bien chicos, hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya sido de mucha ayuda la retroalimentación de este día. Tratar temas como estos de números complejos, límites y derivadas merecen la pena aprovecharlos al máximo. Repasa los ejercicios que hemos presentado y los que has realizado con tu maestro de grado. Recuerda siempre, la práctica hace al maestro. Nos vemos en la próxima clase. Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar a partir de ahora y crear un nuevo final. Karl Barth. Bienvenidos estudiantes de sexto de secundaria. En el día de hoy vamos a tener un repaso de todo lo aprendido durante esta semana. Soy su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos. Estoy entusiasmado porque están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de la clase de hoy. Por eso es importante que tengan a mano sus útiles escolares. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. Durante todas las clases que hemos realizado, recorrimos un camino diverso a través de estos 91 años de historia dominicana. Hemos visto la dictadura de Trujillo, luchas democráticas, golpes de Estado, triunviratos, consejos de estados y gobiernos democráticos. Para que todo lo aprendido pueda quedar más fresco en nuestras memorias, en el día de hoy haremos un recuento por medio de un recurso muy interesante llamado Línea del Tiempo. Presta atención porque pondremos a prueba lo aprendido en todo este proceso educativo.
Desde el año 1930 hasta el año 1961, el país fue gobernado por la dictadura de Trujillo. El 30 de mayo del año 61, Trujillo es ajusticiado. El 5 de julio del año 1961 llega al país una comisión del Partido Revolucionario Dominicano. El 10 de julio del mismo año, los estudiantes universitarios realizaron su primera manifestación pública demandando la autonomía de la Universidad de Santo Domingo. El 11 de julio del año 1961 se fundó la Unión Cívica Nacional. El 30 de junio, el movimiento 14 de junio se convirtió en el partido político 14 de junio. Después de la muerte de Trujillo, en el país se estableció un Consejo de Estado. Un Consejo de Estado es una forma de gobierno conformado por distintos miembros que suelen representar distintos sectores de la vida nacional y que toman decisiones de manera colegiada. El mes de enero del año 1962 se inició con la instalación del primer Consejo de Estado, organismo conformado por 7 miembros y que tenía la misión de dirigir y preparar al país para su transición democrática, con los preparativos de las elecciones generales. Este estaba integrado por Rafael Filiberto Bonelli, Eduardo Riz Barreras, Nicolás Pichardo, Antonio Inver Barrera, Luis Amía Matió y Monseñor Eliseo Pérez Sánchez. Enero del año 1962 se instala el primer Consejo de Estado. El 17 de enero del año 62 se produjo un golpe militar al Consejo de Estado, encabezado por Rodríguez Echavarría, con el apoyo de Balaguer, quien presidió la nueva Junta de Gobierno Cívico-Militar. 18 de enero del año 62 se formó el segundo Consejo de Estado. El 20 de diciembre del 62 se realizan las primeras elecciones democráticas de la República Dominicana. Juan Bosch resulta electo presidente al obtener 58.72% de los votos, 59.53% de los votos con los aliados. Virato Fiallo alcanzó 30.8%. A estos dos candidatos le siguió, aunque de forma muy distante, Alfonso Moreno del Partido Revolucionario Social Cristiano, con 5.18%. La masacre de Palmasola, o matanza de Palmasola, que ocurrió el 28 de diciembre del año 1962. Fue una masacre ejecutada por las fuerzas represivas del Estado que se llevó a cabo en Palmasola, un paraje de San Juan de la Maguana en la República Dominicana. Dicha masacre tuvo la intención de aniquilar y detener la influencia que tenía en el campesinado y la gente sencilla de los pueblos un movimiento de carácter mesiánico y popular que a comienzos de los años 60 le rendía culto a Olivorio Mateo, Papá Liborio. El 27 de febrero del año 63, el profesor Juan Bosch toma posesión en presencia de algunos presidentes democráticos de América Latina, tales como Rómulo Betancourt de Venezuela, Francisco Orlich de Costa Rica, Luis Muñoz Marín de Puerto Rico, Ramón Villeda de Honduras, Alexander Bustamante, primer ministro de Jamaica, y el vicepresidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. La Constitución del año 63 fue proclamada el 29 de abril del año 1963, bajo el gobierno del profesor Juan Bosch. El 25 de septiembre del año 1963, el ministro de las Fuerzas Armadas, Víctor Elvi Viñas Román, apresó a Juan Bosch y su gabinete en el Palacio Presidencial, produciéndose así el golpe de Estado a Juan Bosch. En septiembre del 63 se conformó un primer triunvirato, el cual estuvo integrado por Emilio de los Santos como presidente, Ramón Tapia Espinal y el doctor Manuel Tavares Espaillat, quienes sirvieron de instrumento a los sectores golpistas y antidemocráticos. Tras el golpe del 25 de septiembre de 1963, he instalado un triunvirato presidido por Emilio de los Santos. El movimiento revolucionario 14 de junio dio inicio a una insurrección con 6 frentes guerrilleros que tenía como propósito el retorno al orden constitucional y la reposición de la Constitución de 1963. En el más importante de los frentes, ubicados en la Manaclas, estuvo Manolo Tavares Justo, quien a la vez era el comandante general de la guerrilla. El 21 de diciembre del año 61, Manolo Tavares Justo es asesinado. Con la renuncia de Emilio de los Santos, el 22 de diciembre del año 1963, el cargo fue ocupado por Donald Reed Cabral, quien se mantiene en el poder hasta el año 1965. El 24 de abril de 1965, se realiza un golpe de Estado al segundo triunvirato presidido por Donald Reed Cabral. Los militares jóvenes, encabezados por el coronel Fernández Domínguez, tomaron la histórica decisión de distribuir armas entre la población civil, miembros de los partidos de izquierda y del Partido Revolucionario Dominicano, y así se organizaron los llamados comandos, forma de organización militar propia de las guerrillas urbanas.
El 25 de abril del año 65 inicia una guerra civil entre los militares constitucionalistas y los militares de San Isidro, leales a Wessing y Wessing. El mismo 25 de abril de 65, Rafael Molina Ureña es elegido presidente provisional. El día 26 de abril del mismo año se libró la batalla del Puente Duarte, en la que fueron derrotados las tropas del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas y se realizaron las negociaciones en el Palacio Nacional para poner fin al conflicto. El 28 de abril del año 65 ocurre la segunda intervención norteamericana para impedir el retorno al poder del profesor Juan Bosch. El 1 de mayo, el bando liderado por Wessing y Wessing en San Isidro elige a Pedro Bartolomé Benoit como presidente de la República. El 3 de mayo del 65, el Congreso Nacional elige presidente al coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. El 4 de mayo del mismo año, el coronel Camaño Deñó fue juramentado presidente constitucional en la República Dominicana. El acto se llevó a cabo frente al altar de la patria. El 7 de mayo, Antonio Inbel Barreras es elegido presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional por los Estados Unidos durante la intervención. Durante el periodo mayo-septiembre del 65, el país tuvo dos gobiernos. El gobierno constitucionalista, presidido por Camaño, líder de las fuerzas que luchaban por el retorno a la constitucionalidad, y el gobierno de Reconstrucción Nacional, presidido por Inbel Barreras, quien lideraba a los sectores militares y civiles que se unieron para derrocar al gobierno de Bosch. El coronel Rafael Fernández Domínguez muere el 19 de mayo del año 1975 en una emboscada que tendieron tropas del gobierno de Estados Unidos del presidente Lyndon B. Johnson. En ese momento, Rafael Fernández Domínguez era el líder de los militares que lucharon por el retorno del presidente constitucional Juan Bosch. En la tarde del 3 de septiembre del 75, en uno de los salones del Palacio Nacional, el doctor Héctor García Godoy prestó juramento como presidente de la República con carácter provisional y se puso en vigencia el llamado Acto Institucional. García Godoy se instaló el 3 de septiembre y su gabinete incluye a funcionarios leales, neutrales y otros que simpatizaban con los constitucionalistas. El 4 de septiembre revocó la autonomía del CEFA y luego de la reacción negativa del general Wessing y su exilio forzado por las fuerzas militares de ocupación de la FIP, y lo colocó en retiro y lo nombró cónsul general en Miami. El ataque del Hotel Matún se realizó el 19 de diciembre del año 1975 por parte de militares leales contra los constitucionalistas que se encontraban en Santiago para rendir homenaje al coronel Rafael Fernández Domínguez, caído en combate el 19 de mayo. El 1 de junio del año 1966 se celebran las elecciones en las que los tres principales partidos fueron el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Reformista y el Movimiento de Integración Nacional. El triunfo fue del Partido Reformista y su candidato Joaquín Balaguer, al obtener 57.4% de los votos y además de 22 senadores, 48 diputados y 64 síndicos. El PRD y su candidato Juan Bosch obtuvieron el 39.2% de los votos con 5 senadores, 26 diputados y 13 síndicos. El 1 de julio del año 1966, Balaguer asume el poder. Inicia el periodo conocido como los 12 años. El 17 de enero del año 1967 muere Guido Gil. El 25 de julio del año 1979 es asesinado Henry Segarra. En 1970, Balaguer es reelecto presidente. El 16 de julio del año 1970 es asesinado Otto Morales. El 24 de septiembre del año 1970 es asesinado Amin Abdel Hasbun. En el año 1971 se crea el Frente Democrático Anticomunista y Antiterrorista, mejor conocido como la Banda Colorada. El 23 de mayo del 71 es asesinado Maximiliano Díaz, el Moreno. En el año 1971, intento de golpe de Estado de Elías Wessing y Wessing a Balaguer. El 12 de enero del año 72 mueren Los Palmeros, Amaury Germán Ariste, Virgilio Perdomo Pérez, Bienvenido Leal Prandi y Ulises Cerón Polanco. El 3 de febrero del 73 ocurre el desembarco de la guerrilla de Camaño en Playa Caracoles. El 16 de febrero del mismo año es asesinado Francisco Alberto Camaño Deñó, héroe nacional. En 1973, Juan Bosch funda el Partido de la Liberación Dominicana al separarse del PRD. El 14 de abril del 74 es asesinada Sagrario Díaz. En el mismo año se conforma el Acuerdo de Santiago, pero Balaguer es reelecto. Las elecciones generales se celebran en la República Dominicana 16 de mayo del año 1978. Tras la presión diplomática del presidente estadounidense Jimmy Carter, las elecciones fueron libres, competitivas y disputadas
por todos los partidos políticos, a diferencia de las elecciones anteriores de los años 70. Antonio Guzmán Fernández ganó las elecciones presidenciales. Se produce el fallo histórico en donde Balaguer, a pesar de perder las elecciones, se apropió del Congreso. A finales de agosto del año 1979, cuando el gobierno PRDista acabó de cumplir su primer año, el país fue víctima del peligroso ciclón David y la tormenta Federico. El huracán David fue el cuarto ciclón tropical de la temporada de huracanes del año 79. La madrugada del domingo 4 de julio del año 1982, faltando 43 días para terminar su mandato, el presidente Antonio Guzmán Fernández se suicidó en el Palacio Nacional. Jacobo Magluta Azar asume la presidencia por 43 días. Las elecciones generales se celebraron en la República Dominicana el 16 de mayo del año 1982. Salvador Jorge Blanco, del Partido Revolucionario Dominicano, ganó las elecciones presidenciales, mientras que su partido también ganó las elecciones legislativas. La participación electoral fue de 71.6%. La poblada de abril del año 1984 fue una serie de protestas realizadas los días 23, 24 y 25 de abril del año 84 en República Dominicana, durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, del Partido Revolucionario Dominicano, motivada por los altos precios de alimentos de primera necesidad, la corrupción política imperante, la devaluación del peso dominicano y la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El 16 de mayo del año 1986, Joaquín Balaguer, del Partido Reformista Social Cristiano, ganó las elecciones presidenciales, mientras que la alianza liderada por el Partido Reformista ganó las elecciones legislativas del Congreso. La participación electoral fue de 72.2%. Las elecciones generales de la República Dominicana en el año 94 se celebraron el 16 de mayo del mismo año. Joaquín Balaguer, del Partido Reformista Social Cristiano, ganó las elecciones presidenciales, mientras que la alianza liderada por el PRD ganó las legislativas. La participación electoral fue de 87.6%. Balaguer se impuso con un 42.3% contra un PRD que obtuvo el 41.6% de los votos, donde se asegura que ocurrieron alteraciones de actas y del padrón electoral en la misma Junta Central Electoral. Peña Gómez alega fraude y llamó a una huelga general. Las manifestaciones se produjeron en apoyo a la huelga. Después de este proceso se firma el Pacto por la Democracia. El documento estableció varias reformas a la normativa electoral, entre ellas la prohibición de la reelección del presidente por 2 periodos consecutivos, la introducción de la segunda vuelta electoral en el caso de que ningún candidato obtuviese el 50% más 1 de los votos. Asimismo, como medida de transición, se acordó celebrar elecciones anticipadas el 16 de noviembre del año 95. La fecha fue luego postergada medio año con el acuerdo del Partido Reformista Social Cristiano y del Partido de la Liberación Dominicana, a las cuales Balaguer no se presentaría por primera vez en 3 décadas. En la primera vuelta, del 16 de mayo del año 1996, el líder PRDista José Francisco Peña Gómez superó ampliamente al postulante del PLD, el joven abogado Leonel Antonio Fernández Reina, y al del Partido Reformista Social Cristiano, el vicepresidente de la República, Jacinto Peinado Garrigosa, quien, ignorado por Balaguer, jugó un papel de mero figurante en toda esta intriga. En la primera ronda de las elecciones, ningún candidato obtuvo el 50% más 1 de los votos requeridos por la ley. Después de una segunda vuelta celebrada el 30 de junio y debido a una alianza denominada Frente Patriótico, compuesta principalmente por el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista, Fernández resultó vencedor. Leonel Fernández fue juramentado el 16 de agosto del año 1996, sucediendo a Joaquín Balaguer, para convertirse en el primer jefe de Estado surgido del Partido de la Liberación Dominicana. En las elecciones del año 2000, la campaña de Hipólito Mejía se basó en apelar al sentimiento humilde y patriótico, sobre todo del campesino dominicano. En una atmósfera donde el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana era calificado de comesoro y corruptos por sus detractores, y aprovechando la coyuntura, Hipólito Mejía, junto a su candidata a la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, convencieron al electorado mediante un programa para mejorar la salud, educación, servicios sociales y aumento de la seguridad ciudadana. Derrotaron a su contrincante con un 49.87% de los votos. Sus principales oponentes fueron Danilo Medina, del PLD, Joaquín Balaguer, del Partido Reformista, quienes obtuvieron 24.94% y 24.65% respectivamente.
Representando al PLD en las elecciones presidenciales celebradas el 16 de mayo del año 2004, Leonel Fernández fue elegido para un segundo mandato con una mayoría absoluta y el segundo porcentaje más alto en la historia dominicana con 57%. Leonel Fernández gobernó el país desde el año 2004 hasta el año 2012. Las elecciones presidenciales de la República Dominicana del año 2012 se celebraron el domingo 20 de mayo, resultando ganador Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana. Fueron las quintas elecciones presidenciales en las que los electores eligieron al presidente y al vicepresidente de la República Dominicana desde el año 1996, cuando se cambió la ley electoral, separando las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales. La presidencia de Danilo Medina Sánchez comenzó el 16 de agosto del año 2012 y terminó en el año 2020, cumpliendo así con su segundo periodo, luego del plazo establecido en la Constitución de 4 años con derecho a reelección mediante elecciones democráticas. Las elecciones extraordinarias generales, presidenciales, senatoriales y de diputaciones de la República Dominicana del año 2020 se llevaron a cabo el 5 de julio de ese mismo año. La fórmula Luis Abinader, Raquel Peña, del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y otros 6 partidos aliados, obtuvo la victoria en primera vuelta con un 52.52% de los sufragios. Muy bien, hemos llegado al final de la clase de hoy y pudimos hacer un recuento de los acontecimientos y los gobiernos que existieron en la República Dominicana desde el fin de la dictadura de Trujillo hasta el gobierno de Luis Abinader. Recuerda que puedes repasar nuestra clase entrando a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la próxima clase, en donde estudiaremos sobre la economía dominicana. Hasta la próxima. Bienvenue au cours de français, mes chers étudiants. Bienvenidos, mis queridos estudiantes, a la clase de francés para sexto de secundaria. Je suis votre professeur de français, Rosa Florencio. En la clase anterior trabajamos el vocabulario y expresiones en francés que sirven para describir lugares a los que se irá de vacaciones y cuáles actividades se van a realizar. En la clase de hoy presentaremos otras expresiones para reforzar y ampliar lo aprendido. Posible situación en la que puedes utilizar lo aprendido. Recibes varios estudiantes franceses en un programa de intercambio de verano y desean realizar actividades en tu comunidad en la República Dominicana. Para acordar cuáles lugares visitarán, deberás crear interés describiéndoles los lugares específicos a los que los llevarás. ¿Conoces expresiones tales como je préfère voir de beaux monuments? Je préfère voir de beaux monuments. Veamos qué tanto sabes sobre el tema. Escribe cada uno de estos enunciados y marca con sí, en proceso, no, según tus conocimientos previos sobre los mismos. En francés yo puedo comprender la diferencia entre adjetivos que describen rasgos de nombres de lugares, sean femeninos o masculinos, singular o plural. Catedral, église, parque, musée. Describir los lugares en una ciudad o comunidad. Escucha y lee este fragmento de texto descriptivo que te presentamos en pantalla. À Tours, on peut se promener dans les rues, profiter des nombreuses terrasses. Il y a aussi le musée des Beaux-Arts, situé près de la cathédrale Saint-Gatien. Cette cathédrale est magnifique le soir. Toute l'année, on peut voir des étudiants aux terrasses des cafés de la place Plumereau, la place principale du Vieux-Tours. Luego de haber escuchado el diálogo, escoge la respuesta correcta para cada una de estas preguntas. On profite de quoi à la ville de Tours? ¿Qué hacemos en la ciudad de Tours? On profite de quoi à la ville de Tours?
On profite de rues, disfrutamos de sus calles. On profite de nombreuses terrazas, disfrutamos de numerosas terrazas. On profite de café, disfrutamos de los cafés. La opción correcta es la B. On profite de nombreuses terrazas. Comment s'appelle la place où l'on voit des étudiants pendant toute l'année? ¿Cómo se llama el lugar donde vemos estudiantes todo el año? Place Beaux-Arts, Place Vieux-Tour, Place Plumereau. La opción correcta es la C, Place Plumereau. Où est situé le musée des Beaux-Arts? ¿Dónde está situado el Museo de Bellas Artes? Près de la cathédrale Saint-Gatien, cerca de la Catedral San Gatien. Près de la Place Plumereau, cerca de la Place Plumereau. Près de café, cerca de los cafés. La opción correcta es la letra A, près de la Catedral San Gatien. Apprenons la grammaire. Les adjectifs épithètes. ¿Recuerdas qué es un adjetivo y cuál es su función? El adjetivo sirve para definir y aportar información sobre el nombre o sustantivo en una frase u oración. El adjetivo epíteto califica el nombre aportando precisiones sobre el mismo. Debe concordar en género masculino-femenino y en número singular-plural. Y en general se coloca después del nombre o sustantivo. Escribe el siguiente ejemplo en tu cuaderno y pon mucha atención a su descripción. Une plage magnifique. Une es el determinante, plage es el nombre o sustantivo, magnifique es el adjetivo epíteto. La oración está en singular. Des plages magnifiques. De, determinante, plage, fini en es, el nombre, magnifique, el adjetivo que la describe, el adjetivo epíteto. En la primera oración, el adjetivo magnifique es de género femenino y está indicando cómo es la playa. En la segunda oración, todas las palabras que conforman la frase terminan en S, indicando que la misma está en plural, cumpliendo con la regla de la concordancia entre género y número gramatical. Algunos adjetivos epítetos, en todas sus variantes, se colocan antes del nombre. Estos son petit, grand, gros, jeune, beau, bon, mauvais y nouveau. Ejemplo, un bon ami, de bons amis, un bon ami, de bon ami. Cuando esto sucede, la S del artículo definido desaparece. Atención, algunas veces el adjetivo epíteto puede cambiar el sentido de la frase cuando cambia de lugar. Fíjate en los ejemplos del cuadro que te muestro en pantalla. Napoléon Bonaparte était un grand homme, mais il n'était pas un homme grand. Un grand homme, un homme célèbre, important dans l'histoire. Un gran hombre, un hombre famoso, importante en la historia. Un homme grand, un homme de grande taille, un hombre grande, lo que es lo mismo, un hombre alto. Napoléon Bonaparte était un grand homme,
mais il n'était pas un homme grand. Si lo vamos a traducir, Napoleón Bonaparte era un hombre importante, pero no era un hombre alto. Como puedes observar, al colocar el adjetivo grand delante del sustantivo homme, estoy indicando una cualidad o un aspecto moral o subjetivo del mismo. En la segunda parte de la frase, cuando colocamos grand después del grupo nominal o sustantivo un homme, estoy describiendo a mi sujeto, indicando algo objetivo, visible sobre el mismo. Interesante, ¿cierto? Déjame mostrarte un ejemplo más sencillo. Une seule femme. Si lo vamos a traducir, una sola mujer. Indica una sola persona. Une femme seule lo voy a traducir como una mujer solitaria, lo cual indica aislamiento o la ausencia de compañía. Por eso es muy importante conocer las particularidades tanto del idioma francés como del español. Continuemos con la explicación de la gramática. 3 adjetivos cambian sus formas para el masculino cuando se colocan delante de un nombre masculino que empiece por vocal o H muda. Estos son beau, vieux, nouveau. Para que lo comprendas mejor, observa este cuadro. En el primer bloque, segunda fila, tenemos el adjetivo beau, que se traduce hermoso o bello. Luego vemos ejemplos de expresiones en masculino singular, general y sus respectivos cambios en singular. En la parte resaltada de amarillo del primer bloque, te presento estos ejemplos, pero en plural. En el segundo bloque, en la segunda fila, tenemos el adjetivo vieux, que se traduce como viejo o antiguo, en ejemplos de expresiones en masculino singular y su respectivo cambio en singular. En la parte resaltada de amarillo del segundo bloque, te presento esas oraciones, esta vez en plural. Por último, en el tercer bloque, segunda fila, tenemos el adjetivo nouveau, que se traduce como nuevo o reciente, con sus ejemplos en masculino singular, su forma general y su respectivo cambio en singular. En la parte resaltada de amarillo de este mismo bloque, te presento los ejemplos en plural. ¿Lo comprendiste? Sí, muy bien. Como pudiste observar, también te coloqué la columna con la forma femenina de dichos adjetivos. Con esta próxima actividad vamos a aplicar lo aprendido. Completa los espacios en blanco con el adjetivo que está entre paréntesis. Haz los cambios según el género y número y según corresponda. No olvides que el femenino de beau es belle y que el femenino de vieux es vieille. Ahora escucharás cada una de las frases. Después del silencio, que representa la raya en blanco, vas a escuchar el adjetivo, el cual deberás modificar según el nombre o sustantivo dado en la misma frase. Empecemos. Diamante, c'est une beau plage de la Caraïbe située à Cabrera. Te repito. Diamante, c'est une beau plage de la Caraïbe située à Cabrera. Eh bien, j'aime bien les beaux plages, mais je reste en ville cet été. Te repito la frase. Eh bien, j'aime bien les beaux plages, mais je reste en ville cet été. Alors, tu vas visiter de vieux châteaux avec tes meilleurs amis, non? Repetimos. Alors,
tu vas visiter des vieux châteaux avec tes meilleurs amis, non? Ah, mais non, je préfère voir des beaux monuments au centre-ville toute seule. Escucha de nuevo. Ah, mais non, je préfère voir de beaux monuments au centre-ville toute seule. Il y a un vieux hôtel très confortable près de la cathédrale. Il y a un vieux hôtel très confortable près de la cathédrale. Veamos qué tal respondiste el ejercicio anterior. Diamante, c'est une belle, el femenino del adjetivo beau, plage de la Caraíbe située a Cabrera. Diamante es una bella playa del Caribe situada en Cabrera. Escucha correctamente la misma frase. Diamante, c'est une belle plage de la Caraïbe située à Cabrera. Eh bien, j'aime bien les belles plages, mais je reste en ville cet été. En esta frase tenemos el adjetivo beau entre paréntesis, pero como verás, plage está en plural y es femenino, por lo que le corresponde el adjetivo belle terminado en S. Se traduce de la siguiente manera. Bueno, me gustan las playas bonitas, pero me quedo en la ciudad este verano. Alors, tu vas visiter de vieux châteaux avec tes meilleurs amis, non? Ah, mais non, je préfère voir de beaux monuments au centre-ville toute seule. En este caso, monument está en plural, por lo que el adjetivo beau adquiere una X para su plural. Se traduciría, ¿qué va? Prefiero ver hermosos monumentos en el centro de la ciudad por mi cuenta. Il y a un vieil hôtel très confortable près de la cathédrale. Tenemos el adjetivo vieux, pero recuerda que explicamos que cuando el nombre está en masculino y comienza por H, en el caso de hotel, el adjetivo vieux cambia por vieil. Se traduce, hay un antiguo hotel muy confortable cerca de la catedral. Sigamos aprendiendo. ¿En qué circunstancia o situación usamos las siguientes frases? En esta oportunidad encontrarás una lista de intenciones en español y debajo, en francés, algunas preguntas que se mostrarán una a una para que las relaciones con la intención que le corresponde. Primero escucha el listado de intenciones. Preguntar si hay algún lugar de interés en tu país. Confirmar dónde uno puede ir en tu país durante el fin de semana. Preguntar si sabes si hay un buen hotel en el centro de la ciudad. Preguntar qué se podría hacer como actividad. Saber cómo es la ciudad natal de alguien. Ahora, las preguntas. ¿Il y a des lieux d'intérêt chez vous? Il y a des lieux d'intérêt chez vous? Vous savez s'il y a un bon hôtel au centre-ville? Vous savez s'il y a un bon hôtel au centre-ville? Comment est votre ville natale? Comment est votre ville natale? Le week-end, où est-ce qu'on pourrait aller chez vous? Le week-end, où est-ce qu'on pourrait aller chez vous? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Imagínate ante esta situación. Trabajas en una agencia de viajes y debes organizar el itinerario de la próxima semana. Escucha el itinerario y completa el cuadro que ves en pantalla. Para hacerlo, escribe
colocando la actividad y nombre del lugar debajo del día de la semana y el momento específico, mañana, tarde o noche, en que se van a realizar. On va à l'église de Notre-Dame lundi après-midi. On va à l'église de Notre-Dame lundi après-midi. Lundi soir, on passe la soirée au centre historique de l'Île-de-France. Lundi soir, on passe la soirée au centre historique de l'Île-de-France. Mardi, on se promène dans la ville. Mardi, on se promène dans la ville. Le soir, on va dîner dans un beau restaurant ensemble. Le soir, on va dîner dans un beau restaurant ensemble. Mercredi matin, on va visiter le château de Versailles. Mercredi matin, on va visiter le château de Versailles. On va visiter le musée du Louvre jeudi à 16h. On va visiter le musée du Louvre jeudi à 16h. Ahora, comprueba si lo completaste correctamente. Si lo hiciste igual que la corrección, ¡bravo! Estás comprendiendo muy bien el idioma francés. Para esta próxima actividad, te presentaremos una serie de diálogos, los cuales están organizados de manera incorrecta. Tu reto será ordenarlos de manera coherente. Lee cada uno y enuméralos en el orden correcto. Empecemos. Comment est votre ville natale? C'est une petite ville très tranquille. Il y a des lieux d'intérêt chez vous? Oui, il y a de belles plages et de beaux monuments dans la zone coloniale. Bon, je préfère voir de bons monuments. Es el turno del segundo diálogo. Seguimos con la misma temática. Recuerda que escucharás el diálogo desorganizadamente, tal y como se muestra en pantalla, y que debes ordenarlo de manera correcta. Escucha. Vous savez s'il y a un bon hôtel au centre-ville? Oui, il y a un vieil hôtel très confortable près de la préfecture. Merci beaucoup. Estoy muy orgullosa de tu desempeño y la atención que has prestado durante esta clase. Retroalimentemos lo que viste y aprendiste el día de hoy. En esta unidad, viste algunos adjetivos epítetos y su uso pasando por la regla del género y el número gramatical. Un beau garçon, un bel homme, une belle fille, de belles filles. C'est un nouvel ordinateur. Ce sont de nouveaux ordinateurs.
Además, aprendimos que algunos de esos adjetivos pueden cambiar el sentido de la oración según donde se coloquen con relación al nombre o sustantivo en la frase. Un grand homme, un gran hombre. Valor subjetivo de admiración. Un homme grand, un hombre alto. Valor descriptivo y objetivo. Une belle femme, una hermosa mujer. Valor subjetivo de afecto o admiración. Une femme belle, una mujer hermosa. Valor objetivo descriptivo. También vimos en esta clase algunas expresiones útiles para obtener información y en qué situación podemos hacer el mejor uso de estas. ¿Comment est votre ville natale? C'est une petite ville très tranquille. Il y a de lieux d'intérêt chez vous. Y estás aprendiendo a desarrollar la comprensión oral y escrita a través de los diálogos presentados y las actividades propuestas. Ahora sí llegó el momento de autoevaluar cuánto has aprendido. Recuerda marcar con sí en proceso no según el conocimiento adquirido. En francés yo puedo comprender la diferencia entre adjetivos que describen rasgos de nombres de lugares, sean femeninos o masculinos, singular o plural. Catedral, église, parc, musée. Describir los lugares en una ciudad o comunidad. Devoir, tarea. Un amigo francófono vendrá a vacacionar en el país y además de disfrutar de nuestros bellos y exóticos lugares, tu amigo desea conocer tu ciudad o paraje. Él te pregunta cómo es el país y tu ciudad natal. Escribe 5 oraciones utilizando il y a y adjetivos para describir lugares. Pueden ser lo que aprendiste en esta o en las clases anteriores, o utiliza el diccionario francés-español para otras nuevas palabras que completen tu asignación. Hemos llegado al final de esta enriquecedora clase. Gracias por estar presente y por la atención prestada. On se verra à la prochaine clase. Au revoir. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Saludos queridos estudiantes. Como de costumbre en la clase de matemáticas, su maestro y amigo Iván Tejeda, entusiasmado de saber que todos están bien. Saber que cada uno se está cuidando como debe en estos tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir. Mi deseo es que tras estos días de asueto de Semana Santa hayan disfrutado sus vacaciones y estemos dispuestos a continuar nuestro recorrido en el mundo de las matemáticas. Hoy estaremos realizando un amplio repaso que nos permitirá recordar las clases pasadas, específicamente desde los números complejos hasta el inicio de las derivadas. Esto nos permitirá refrescar tan interesantes contenidos. ¿Listos? Vamos a trabajar. Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. Iniciamos nuestro recorrido hablando de los números complejos. El conjunto de los números complejos, tal como puedes ver en el diagrama, abarca todos los demás conjuntos numéricos que has conocido hasta ahora en tu aprendizaje de las matemáticas. Puede decirse que todos los números con los que has trabajado en matemáticas hasta ahora son complejos. Uno de los pioneros en desarrollar el conocimiento de estos números fue el filósofo y matemático francés René Descartes. Descartes denominó a estos números las raíces cuadradas de los números negativos como números imaginarios.
Más adelante, el matemático suizo Leonhard Euler fue el primero en emplear la notación que todavía hoy se emplea para designar a los números imaginarios. Euler definió la unidad de los números imaginarios de la siguiente manera: i es igual a raíz de menos 1, es decir, que i es la unidad imaginaria. Tal como estableció Euler, i equivale a la raíz cuadrada de menos 1. En consecuencia, queda claro que i a la 2 es igual a menos 1, por lo que podemos decir que i es la solución de la ecuación x a la 2 igual a menos 1. La unidad imaginaria i nos permite encontrar soluciones de muchas ecuaciones que no tienen solución en los números reales. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular otras potencias de la unidad imaginaria? ¿Qué debemos hacer si queremos calcular i a la 3, i a la 4 o cualquier otra potencia de i? Presta atención. Podemos hacer estos cálculos empleando las propiedades de los exponentes. Al calcular potencias de i, se pueden aplicar las propiedades de los exponentes que sabemos que son verdaderas en el conjunto de los números reales, siempre que los exponentes sean enteros. Cálculo de i a la 0. Sabemos que todo número elevado a la 0 es igual a 1, por lo tanto, i a la 0 es igual a 1. Cálculo de i a la 1. Esta potencia tampoco es necesario demostrarla, ya que todo número elevado a la 1 equivale a la misma cantidad, así que i a la 1 es igual a i. El cálculo de i a la 2 ya está demostrado por la definición de la raíz de menos 1, por tanto, i a la 2 es igual a menos 1. Cálculo de i a la 3. Sabemos que i a la 3 es igual a la multiplicación de i a la 2 por i a la 1, sabiendo que en la multiplicación de bases iguales se suman los exponentes. Así que esto va a ser igual a menos 1 por i, que es igual a menos i. Ante esto podemos decir que si el número de veces que se repiten los resultados es 4, entonces para cualquier potencia de la unidad imaginaria dividimos dicho exponente entre 4 y el residuo de la división será igual a la potencia dada. Recuerda hacer la división de la forma tradicional y sustituir el residuo de la operación, ya sea 0, 1, 2 o 3, en el exponente de i e igualar al valor correspondiente de la tabla. I a la 0 igual a 1, i a la 1 igual a i a la 2 igual a menos 1 e i a la 3 igual a menos i. Ya tenemos claro qué son los números imaginarios y por qué son importantes. Sin embargo, nos queda una pregunta por responder. ¿Qué es un número complejo? Un número complejo es cualquier número que pueda escribirse como a más bi, donde i es la unidad imaginaria y a y b son números reales. Al número a más bi le llamamos número complejo en forma binómica. Ahora bien, el opuesto del complejo a más bi es el complejo menos a menos bi, es decir, el número complejo que tiene signos opuestos. Hallar el opuesto de un complejo es multiplicarlo por menos 1 y así cambian los signos del complejo dado. Donde el complejo tiene signo positivo, pasa a ser negativo y viceversa. Veamos algunos ejemplos. El complejo 7 más 3i, su opuesto será menos 7 menos 3i. El conjugado de un número complejo a más bi es el complejo a menos bi. Es decir, el número complejo que tiene signo opuesto, pero solo en la parte imaginaria. Veamos un ejemplo. El complejo menos 5 más 3i, su conjugado es menos 5 menos 3i. Durante todas las clases que hemos realizado, recorrimos un camino diverso a través de estos 91 años de historia dominicana. Hemos visto la dictadura de Trujillo, luchas democráticas, golpes de Estado, triunviratos, consejos de estados y gobiernos democráticos.
Para que todo lo aprendido pueda quedar más fresco en nuestras memorias, en el día de hoy haremos un recuento por medio de un recurso muy interesante llamado Línea del Tiempo. Presta atención porque pondremos a prueba lo aprendido en todo este proceso educativo. Desde el año 1930 hasta el año 1961, el país fue gobernado por la dictadura de Trujillo. El 30 de mayo del año 61, Trujillo es ajusticiado. El 5 de julio del año 1961 llega al país una comisión del Partido Revolucionario Dominicano. El 10 de julio del mismo año, los estudiantes universitarios realizaron su primera manifestación pública demandando la autonomía de la Universidad de Santo Domingo. El 11 de julio del año 1961 se fundó la Unión Cívica Nacional. El 30 de junio, el movimiento 14 de junio se convirtió en el partido político 14 de junio. Después de la muerte de Trujillo, en el país se estableció un Consejo de Estado. Un Consejo de Estado es una forma de gobierno conformado por distintos miembros que suelen representar distintos sectores de la vida nacional y que toman decisiones de manera colegiada. El mes de enero del año 1962 se inició con la instalación del primer Consejo de Estado, organismo conformado por 7 miembros y que tenía la misión de dirigir y preparar al país para su transición democrática, con los preparativos de las elecciones generales. Este estaba integrado por Rafael Filiberto Bonelli, Eduardo Riz Barreras, Nicolás Pichardo, Antonio Inver Barrera, Luis Amía Matió y Monseñor Eliseo Pérez Sánchez. Enero del año 1962 se instala el primer Consejo de Estado. El 17 de enero del año 62 se produjo un golpe militar al Consejo de Estado, encabezado por Rodríguez Echavarría, con el apoyo de Balaguer, quien presidió la nueva Junta de Gobierno Cívico-Militar. 18 de enero del año 62 se formó el segundo Consejo de Estado. El 20 de diciembre del 62 se realizan las primeras elecciones democráticas de la República Dominicana. Juan Bosch resulta electo presidente al obtener 58.72% de los votos, 59.53% de los votos con los aliados. Virato Fiallo alcanzó 30.8%. A estos dos candidatos le siguió, aunque de forma muy distante, Alfonso Moreno del Partido Revolucionario Social Cristiano, con 5.18%. La masacre de Palmasola, o matanza de Palmasola, que ocurrió el 28 de diciembre del año 1962. Fue una masacre ejecutada por las fuerzas represivas del Estado que se llevó a cabo en Palmasola, un paraje de San Juan de la Maguana en la República Dominicana. Dicha masacre tuvo la intención de aniquilar y detener la influencia que tenía en el campesinado y la gente sencilla de los pueblos, un movimiento de carácter mesiánico y popular que a comienzos de los años 60 le rendía culto a Olivorio Mateo, Papá Liborio. El 27 de febrero del año 63, el profesor Juan Bosch toma posesión en presencia de algunos presidentes democráticos de América Latina, tales como Rómulo Betancourt de Venezuela, Francisco Orlich de Costa Rica, Luis Muñoz Marín de Puerto Rico, Ramón Villeda de Honduras, Alexander Bustamante, primer ministro de Jamaica, y el vicepresidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. La Constitución del año 63 fue proclamada el 29 de abril del año 1963, bajo el gobierno del profesor Juan Bosch. El 25 de septiembre del año 1963, el ministro de las Fuerzas Armadas, Víctor Elvi Viñas Román, apresó a Juan Bosch y su gabinete en el Palacio Presidencial, produciéndose así el golpe de Estado a Juan Bosch. En septiembre del 63 se conformó un primer triunvirato, el cual estuvo integrado por Emilio de los Santos como presidente, Ramón Tapia Espinal y el doctor Manuel Tavares Espaillat, quienes sirvieron de instrumento a los sectores golpistas y antidemocráticos. Tras el golpe del 25 de septiembre de 1963, he instalado un triunvirato presidido por Emilio de los Santos. El movimiento revolucionario 14 de junio dio inicio a una insurrección con 6 frentes guerrilleros que tenía como propósito el retorno al orden constitucional y la reposición de la Constitución de 1963. En el más importante de los frentes, ubicados en la Manaclas, estuvo Manolo Tavares Justo, quien a la vez era el comandante general de la guerrilla. El 21 de diciembre del año 61, Manolo Tavares Justo es asesinado. Con la renuncia de Emilio de los Santos, el 22 de diciembre del año 1963, el cargo fue ocupado por Donald Reed Cabral, quien se mantiene en el poder hasta el año 1965. El 24 de abril de 1965 se realiza un golpe de Estado al segundo triunvirato presidido por Donald Reed Cabral. Los militares jóvenes, encabezados por el coronel Fernández Domínguez,
tomaron la histórica decisión de distribuir armas entre la población civil, miembros de los partidos de izquierda y del Partido Revolucionario Dominicano, y así se organizaron los llamados comandos, forma de organización militar propia de las guerrillas urbanas. El 25 de abril del año 65 inicia una guerra civil entre los militares constitucionalistas y los militares de San Isidro, leales a Wessing y Wessing. El mismo 25 de abril del 65, Rafael Molina Ureña es elegido presidente provisional. El día 26 de abril del mismo año se libró la batalla del Puente Duarte, en la que fueron derrotados las tropas del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas y se realizaron las negociaciones en el Palacio Nacional para poner fin al conflicto. El 28 de abril del año 65 ocurre la segunda intervención norteamericana para impedir el retorno al poder del profesor Juan Bosch. El 1 de mayo, el bando liderado por Wessing y Wessing en San Isidro elige a Pedro Bartolomé Benoit como presidente de la República. El 3 de mayo del 65, el Congreso Nacional elige presidente al coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. El 4 de mayo del mismo año, el coronel Camaño Deñó fue juramentado presidente constitucional en la República Dominicana. El acto se llevó a cabo frente al altar de la patria. El 7 de mayo, Antonio Inbel Barreras es elegido presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional por los Estados Unidos durante la intervención. Durante el periodo mayo-septiembre del 65, el país tuvo dos gobiernos. El gobierno constitucionalista, presidido por Camaño, líder de las fuerzas que luchaban por el retorno a la constitucionalidad, y el gobierno de Reconstrucción Nacional, presidido por Inbel Barreras, quien lideraba a los sectores militares y civiles que se unieron para derrocar al gobierno de Bosch. El coronel Rafael Fernández Domínguez muere el 19 de mayo del año 1975 en una emboscada que tendieron tropas del gobierno de Estados Unidos del presidente Lyndon B. Johnson. En ese momento, Rafael Fernández Domínguez era el líder de los militares que lucharon por el retorno del presidente constitucional Juan Bosch. En la tarde del 3 de septiembre del 65, en uno de los salones del Palacio Nacional, el doctor Héctor García Godoy prestó juramento como presidente de la República con carácter provisional y se puso en vigencia el llamado Acto Institucional. García Godoy se instaló el 3 de septiembre y su gabinete incluye a funcionarios leales, neutrales y otros que simpatizaban con los constitucionalistas. El 4 de septiembre revocó la autonomía del CEFA y luego de la reacción negativa del general Wessing y su exilio forzado por las fuerzas militares de ocupación de la FIP, y lo colocó en retiro y lo nombró cónsul general en Miami. El ataque del Hotel Matún se realizó el 19 de diciembre del año 1975 por parte de militares leales contra los constitucionalistas que se encontraban en Santiago para rendir homenaje al coronel Rafael Fernández Domínguez, caído en combate el 19 de mayo. El 1 de junio del año 1966 se celebran las elecciones en las que los tres principales partidos fueron el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Reformista y el Movimiento de Integración Nacional. El triunfo fue del Partido Reformista y su candidato Joaquín Balaguer, al obtener 57.4% de los votos y además de 22 senadores, 48 diputados y 64 síndicos. El PRD y su candidato Juan Bosch obtuvieron el 39.2% de los votos con 5 senadores, 26 diputados y 13 síndicos. El 1 de julio del año 1966, Balaguer asume el poder. Inicia el periodo conocido como los 12 años. El 17 de enero del año 1967 muere Guido Gil. El 25 de julio del año 1979 es asesinado Henry Segarra. En 1970 Balaguer es reelecto presidente. El 16 de julio del año 1970 es asesinado Otto Morales. El 24 de septiembre del año 1970 es asesinado Amin Abdel Hasbun. En el año 1971 se crea el Frente Democrático Anticomunista y Antiterrorista, mejor conocido como la Banda Colorada. El 23 de mayo del 71 es asesinado Maximiliano Díaz, el Moreno. En el año 1971, intento de golpe de Estado de Elías Wessing y Wessing a Balaguer. Sigamos aprendiendo. ¿En qué circunstancia o situación usamos las siguientes frases? En esta oportunidad encontrarás una lista de intenciones en español y debajo, en francés, algunas preguntas que se mostrarán una a una para que las relaciones con la intención que le corresponde. Primero escucha el listado de intenciones. Preguntar si hay algún lugar de interés en tu país.
confirmar dónde uno puede ir en tu país durante el fin de semana. Preguntar si sabes si hay un buen hotel en el centro de la ciudad. Preguntar qué se podría hacer como actividad. Saber cómo es la ciudad natal de alguien. Ahora, las preguntas. Il y a de lieux d'intérêt chez vous? Il y a de lieux d'intérêt chez vous? Vous savez s'il y a un bon hôtel au centre-ville? Vous savez s'il y a un bon hôtel au centre-ville? Comment est votre ville natale? Comment est votre ville natale? Le week-end, où est-ce qu'on pourrait aller chez vous? Le week-end, où est-ce qu'on pourrait aller chez vous? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Imagínate ante esta situación. Trabajas en una agencia de viajes y debes organizar el itinerario de la próxima semana. Escucha el itinerario y completa el cuadro que ves en pantalla. Para hacerlo, escribe colocando la actividad y nombre del lugar debajo del día de la semana y el momento específico, mañana, tarde o noche, en que se van a realizar. On va à l'église de Notre-Dame lundi après-midi. On va à l'église de Notre-Dame lundi après-midi. Lundi soir, on passe la soirée au centre historique de l'Île-de-France. Lundi soir, on passe la soirée au centre historique de l'Île-de-France. Mardi, on se promène dans la ville. Mardi, on se promène dans la ville. Le soir, on va dîner dans un bon restaurant ensemble. Le soir, on va dîner dans un bon restaurant ensemble. Mercredi matin, on va visiter le château de Versailles. Mercredi matin, on va visiter le château de Versailles. On va visiter le musée du Louvre jeudi à 16h. On va visiter le musée du Louvre jeudi à 16h. Ahora, comprueba si lo completaste correctamente. Si lo hiciste igual que la corrección, ¡bravo! Estás comprendiendo muy bien el idioma francés. Para esta próxima actividad, te presentaremos una serie de diálogos, los cuales están organizados de manera incorrecta. Tu reto será ordenarlos de manera coherente. Lee cada uno y enuméralos en el orden correcto. Empecemos. Comment est votre ville natale? C'est une petite ville très tranquille. Il y a des lieux d'intérêt chez vous? Oui, il y a de belles plages et de beaux monuments dans la zone coloniale. Bon, je préfère voir devant monument. Es el turno del segundo diálogo.
Seguimos con la misma temática. Recuerda que escucharás el diálogo desorganizadamente, tal y como se muestra en pantalla, y que debes ordenarlo de manera correcta. Escucha. Vous savez s'il y a un bon hôtel au centre-ville? Oui, il y a un vieil hôtel très confortable près de la préfecture. Merci beaucoup. Estoy muy orgullosa de tu desempeño y la atención que has prestado durante esta clase. Retroalimentemos lo que viste y aprendiste el día de hoy. En esta unidad, viste algunos adjetivos epítetos y su uso pasando por la regla del género y el número gramatical. Un beau garçon, un bel homme, une belle fille, de belles filles. C'est un nouvel ordinateur. Ce sont de nouveaux ordinateurs. Además, aprendimos que algunos de esos adjetivos pueden cambiar el sentido de la oración según donde se coloquen con relación al nombre o sustantivo en la frase. Un grand homme, un gran hombre. Valor subjetivo de admiración. Un homme grand, un hombre alto. Valor descriptivo y objetivo. Une belle femme, una hermosa mujer. Valor subjetivo de afecto o admiración. Une femme belle, una mujer hermosa. Valor objetivo descriptivo. También vimos en esta clase algunas expresiones útiles para obtener información y en qué situación podemos hacer el mejor uso de estas. ¿Comment est votre ville natale? C'est une petite ville très tranquille. Il y a de lieux d'intérêt chez vous. Y estás aprendiendo a desarrollar la comprensión oral y escrita a través de los diálogos presentados y las actividades propuestas. Ahora sí llegó el momento de autoevaluar cuánto has aprendido. Recuerda marcar con sí en proceso no según el conocimiento adquirido. En francés yo puedo comprender la diferencia entre adjetivos que describen rasgos de nombres de lugares, sean femeninos o masculinos, singular o plural. Catedral, église, parc, musée. Describir los lugares en una ciudad o comunidad. Devoir, tarea. Un amigo francófono vendrá a vacacionar en el país y además de disfrutar de nuestros bellos y exóticos lugares, tu amigo desea conocer tu ciudad o paraje. Él te pregunta cómo es el país y tu ciudad natal. Escribe 5 oraciones utilizando il y a y adjetivos para describir lugares. Pueden ser lo que aprendiste en esta o en las clases anteriores, o utiliza el diccionario francés-español para otras nuevas palabras que completen tu asignación. Hemos llegado al final de esta enriquecedora clase. Gracias por estar presente y por la atención prestada. On se verra à la prochaine clase. Au revoir.